Hola, mi nombre es Paola Canizales del grupo A03 de la carrera de comunicación y hoy les voy a hablar sobre la historia de México. Capítulo 1. El México antiguo y la conquista española. Periodo preclásico, de 2500 a.C. a 200 después de Cristo. 1000 a.C. Florecimiento de la venta. 500 a.C. Florecimiento de Culculco. 100 después de Cristo. Inicia la construcción de la pirámide del Sol. Periodo clásico. 200. Tikal se convierte en un importante centro político y cultural. Desarrollo de El Tajín. Inicia poblamiento en Teotihuacán. 500. Auge de Teotihuacán y de Monte Albán. 700. Decadencia y abandono de Teotihuacán. En el periodo posclásico está 900. Declive de Monte de Albán. 1000. Expansión del estado tolteca, auge de Chichén Itzá. 1400. Fragmentación política en área maya. 1511. Establecimiento del Consejo Indias en España. De 1517 a 1519 está las primeras expediciones españolas al actual territorio nacional, que culminan con la entrada de Cortés a Tenochtitlán. 1521. Sitio y toma de Tenochtitlán. 1528. Instalación de la primera audiencia en Nueva España. 1535. Instalación de los corregimientos. Capítulo 2. El Virreinato de Nueva España. 1530. Se intensificaron las explosiones en el territorio de España. 1536. Carlos I establece el Virreinato de Nueva España. Antonio de Mendoza, primer virrey. 1537. Se establece el Colegio de la Santa Cruz de Santiago de Tlatelolco. 1542. Se funda la primera Casa de Moneda de Nueva España. 1549. Carlos I promulga las leyes nuevas. 1551. El virrey Luis de Velasco instaura la encomienda. 1552. Se funda la primera universidad del continente americano. 1563. Fray Bartolomé de las Casas denuncia las crueldades cometidas por los españoles en América. 1572. Se publica el calendario de Puga. Llegan los misioneros de la Compañía de Jesús. 1592. Se funda el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México. 1642. Juan de Palafox y Mendoza destituye al virrey Diego López Pacheco y ocupa el gobierno. 1734. Aplicación de las primeras reformas borbónicas. 1765. Llega el visitador José de Galvez. 1767. Expulsión de los jesuitas. 1786. Promulgación de las ordenanzas de intendentes. 1804. Se expide la Real Cédula sobre las enajenaciones de bienes raíces. Capítulo 3. Independencia de México y formación del Estado Nacional. 1810. Levantamiento de Dolores. Hidalgo decreta la abolición de la esclavitud. 1811. Captura y ejecución de Allende, Aldama, Jiménez e Hidalgo. Se crea la Suprema Junta Gubernativa de América. 1812. Se firma la Constitución de Cádiz. 1813. Se inaugura el Congreso de Chipalcingo. Se expide el acta solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional. 1814. Se promulga el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. 1821. Firma del Plan de Iguala, los Tratados de Córdoba y el Acta de Independencia. 1822. España declara nulos los Tratados de Córdoba. Agustín de Iturbide es coronado emperador. Santa Ana se levanta en armas. 1823. Agustín abdica y se inaugura el Congreso Constituyente, integrado en su mayor parte por federalistas. 1824. Se publica la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Guadalupe Victoria, primer presidente de la República. 1833. Se promulgadas las reformas liberales durante el gobierno de Valentín Gómez Farias. 1836. Batallas del Álamo y San Jacinto, en Texas. Se promulgan las 7 leyes. 1838. Inicia la Guerra de los Pasteles. 1843. Se promulgan las bases orgánicas. 1846. Estados Unidos declara la guerra a México. 1848. Se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que pone fin a la guerra con Estados Unidos.
1853 inicia el gobierno de Santa Anna. Capítulo 4. Hacia la consolidación del Estado liberal republicano, de 1856 a 1876. 1850. Revolución de Ayutla. Santa Anna renuncia a la presidencia. 1857. Se promulga la Constitución política basada en el liberalismo. Se proclama el Plan de Tacubaya. 1858. Inicio de la Guerra de Reforma. 1859. Se promulgan las leyes de reforma. Firma de los tratados Monalmonte y Magdalene Ocampo. 1860. Triunfo del ejército liberal. 1861. Suspensión del pago de la deuda externa. Convención en Londres entre los países de la Triple Alianza. 1862. Fuerzas de la Triple Alianza arriban a Veracruz. Firma de Tratados de la Soledad. Ruptura de la Triple Alianza. Batalla de Puebla. 1863. Gobierno juarista deja la capital. Fuerzas franco-mexicanas ocupan la Ciudad de México. Instalación de la Asamblea de Notables. 1864. Maximiliano firma el Tratado de Miramar. Se inicia el Segundo Imperio Mexicano. 1865. Se establece el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano. El gobierno de Juárez se instala en el Paso del Norte. 1866. Se publica el Código Civil del Imperio. Estados Unidos reconoce al gobierno republicano. 1867. Retiro de tropas francesas. Maximiliano es apresado y fusilado en Querétaro. Regreso triunfal de Juárez a la capital. 1872. Tras la muerte de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada ocupa la presidencia. 1876. Plan de Tuxtepec. Porfirio Díaz contra la reelección de Lerdo de Tejada. Capítulo 5. El régimen de Porfirio Díaz, de 1876 a 1910. 1876. Triunfo de la Revolución de Tuxtepec. 1878. Reconocimiento oficial de Estados Unidos al gobierno de Porfirio Díaz. 1883. Se promulga la ley de deslinde y colonización de terrenos baldíos. 1889. Se inicia el primer Congreso Pedagógico Nacional. 1892. Se crea el grupo político porfirista Unión Liberal. 1893. José Limantaur ocupa la Secretaría de Hacienda. 1896. El Círculo Nacional Porfirista prepara la candidatura presidencial de Porfirio Díaz. 1897. Se expide la Ley General de Instituciones de Crédito. 1900. Se expide la Ley General de Ferrocarriles. Ricardo y Jesús Flores Magón fundan el periódico Regeneración. 1904. Se crea la vicepresidencia y se prolonga el periodo presidencial de 4 a 6 años. 1906. Huelga en Cananea, Sonora. Se publica el programa El Partido Liberal Mexicano. 1907. Huelga en Río Blanco, Veracruz. Se inicia en Estados Unidos una crisis financiera que impacta la economía mexicana. 1908. Se publica la entrevista Grilman Díaz y el libro La sucesión presidencial en 1910. Se establece la Compañía Ferrocarriles Nacional de México. 1910. Madero lanza su candidatura para la presidencia. Posteriormente es aprehendido. Díaz gana las elecciones. Festejos del centenario de la independencia. Madero lanza el Plan de San Luis. Capítulo 6. La Revolución Mexicana. 1910. Inicio de la Revolución Mexicana. 1911. Se firman los tratados de Ciudad Juárez. Francisco León de la Barra, presidente interino. Francisco I. Madero, presidente. Se firma el Plan de Ayala. 1912. Pascual Orozco se levanta en armas contra el gobierno de Madero. Se funda la Casa del Obrero Mundial. 1913. Decena trágica, Plan de Guadalupe, elecciones extraordinarias, Huerta presidente y Blanquet vicepresidente. 1914. Estados Unidos ocupa el puerto de Veracruz. Pacto de Torreón. Huerta renuncia a la presidencia. Tratados de Teoloyacán. Veracruz, capital provisional. Venustiano Carranza ocupa el Ejecutivo. Convención Revolucionaria Eulalio Gutiérrez, presidente provisional. Pacto de Xochimilco, Veracruz, capital provisional. 1915. Ley agraria. Formación de los batallones rojos. Las constitucionalistas se apoderan de la capital. Estados Unidos reconoce el
el facto al gobierno de Carranza.